Inicio esta grabación, como siempre, en el tiempo de clamor por los matrimonios, en las madrugadas. Aprovecho en grabarlos para quienes no entran, no se levantan en las madrugadas a orar y lo dejan para escuchar más tarde. Es más cómodo, pero se pierden del gran mover espiritual que se recibe cuando una persona se levanta a orar por las madrugadas. Aunque tú veas el tiempo que hemos tenido de meditación y clamor por los matrimonios, lo veas después, lo hagas después, claro que el Señor va a escuchar el clamor, pero quiero que sepan que hay un mover espiritual poderoso, hay un avance poderoso en el mover espiritual y un choque contra los infiernos cuando una persona se levanta en las vigilias de la noche. No te imaginas cómo tú avanzas más de lo que te puedes imaginar. Es un mover espiritual tremendo. Así que si el enemigo te dice, estás perdiendo tu tiempo, tú puedes ver la grabación más tarde, te pierdes de lo que tú puedes recibir en la madrugada y del choque que das contra los infiernos al levantarte a clamar, ¿vale? Así que quede aquí grabado y quizás pues mañana tenemos mínimo aquí 300 personas de todos los que están ahí en el grupo de restauración. Bueno, les decía que quiero compartirles rápidamente lo que venía meditando ahora, que me pareció muy interesante. Gálatas 3. Voy a comenzar leyendo desde el capítulo 1. Voy a leerlo, desde el capítulo 1 hasta el 14. Y de hecho, este fue una carta, un mensaje que dio el apóstol Pablo a los que estaban en Gálatas, ¿vale? Y dijo, Gálatas, ¿cómo son tan insensatos? ¿Quién los engatusó? Y pensar que les puse ante sus ojos a Jesucristo crucificado, lo dice con signo de admiración. Díganme solamente una cosa. ¿En razón de qué recibieron ustedes el Espíritu de Dios? Vayamos meditando y tomen este mensaje para cada uno. Amén. ¿En qué razón, dice, recibieron ustedes el Espíritu de Dios? ¿Por cumplir la ley o por haber aceptado la fe? Es decir, ¿por cumplir la palabra de Dios o por haber aceptado la fe? Su insensatez no tiene límites. Si el Espíritu estuvo en el origen de la fe, ¿qué ustedes tienen? ¿Van a terminar confiando en lo humano? Vuelvo a repetir. Si el Espíritu Santo obviamente, estuvo en el origen de la fe que ustedes tienen, ¿van a terminar confiando en lo humano? No puedo creer que tan magníficas experiencias hayan sido baldías. Porque cuántas experiencias se vive cuando uno avanza por medio de la fe. Sueños, visiones, prodigios, señales. Hasta el ver entrar el pajarito por tu ventana y tú supiste que fue Dios hablándote. Un ejemplo. Y habiendo avanzado por la fe, estas personas
porque tuvieron al Espíritu en ellos que los llevó a vivir por fe, al final empezaron a terminar confiando en lo humano, en lo que escuchaban, en lo que veían, en lo que estaba sucediendo, y empezaron a determinar y a creer, como algunos de vosotros están comenzando a creer en las cosas o acciones o palabras de los humanos. Humanos. Y obviamente esas acciones son acciones negativas. Porque si tú ves a tu cónyuge arrodillado, postrado y dice, Cristo es Rey, te adoramos, te alabamos, poderoso, lo llenas todo. Y tú ves así a tu cónyuge postrado ante Dios diciendo, Cristo, tú eres Rey, ahora tú llenas todo en mi vida, ya no lo ves con la botella de cerveza en la mano, ya no le ves con el móvil hablando con los inmundos o las inmundas, ya no ves viviendo en ellos una vida desenfrenada, ahora tú lo ves que ellos están diciendo, Cristo es Rey. Y te dice a ti, mujer, amada mía, ven, te adoramos, vamos a adorar a Dios juntos. Entonces tú empiezas a creer por lo que estás viendo. Y tú dices, mi esposa, ahora le alumbró Cristo en su vida. Ahora acepta la soberanía de Cristo, ya es salva. O mi esposo, ¿verdad? Mi esposo dejó de beber. Mi esposo dejó el vicio, mi esposo dejó el adulterio, mi esposo dejó el pecado. Bueno, dejó la vida de tinieblas. Conclusión. Salió de esa vida llena de tormentas, de truenos y de tinieblas, y ahora habita en la luz conmigo. Entonces, te sientes mejor, te sientes feliz y confías en el poder de Dios. Porque comenzaste a ver las señales humanas. Y esto fue lo que le pasó a Gálatas y es lo que el apóstol Pablo les dice. Si el Espíritu estuvo en el origen de la fe que ustedes tienen, ¿van a terminar confiando en lo humano? No puedo creer que tan magníficas experiencias que han vivido en lo espiritual hayan sido en vano. Vamos a ver versículo 5. Cuando Dios le comunica el Espíritu y realiza prodigios entre ustedes, ¿lo hace porque son cumplidores de la ley o de la palabra? ¿O porque han aceptado el mensaje de la fe? Ahí tienen el ejemplo de Abraham. Estoy en Gálatas 6, voy a leer hasta el 14 para los que me están siguiendo. Ahí tienen el ejemplo de Abraham. Creyó a Dios. Y esto le valió que Dios le concediera su amistad. ¿Qué hizo, amadas? Creyó a Dios sin ver, sin tocar, sin palpar. Creyó a Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Abraham, deja tu familia, deja tu tierra, tu comodidad, tu forma de vivir, tus costumbres, deja todo eso. Deja tu familia, deja sus consejos, sus costumbres. Deja tu seguridad que has puesto en tu familia, que siempre quizás estás buscando algunos, ¿no? No tengo familia, o sí tengo familia que me puede ayudar. Estoy aquí solo, sola. No me estoy burlando de su dolor. Quiero fortalecerlos. Porque no estás solo. Tú tienes a Dios, el mismo Dios que llamó a Abraham. Ese mismo Dios que le dijo, deja tu familia, deja tu tierra, deja tus costumbres, deja tus ídolos, deja todo y sal y ve al lugar que yo te digo porque ahí te voy a bendecir.
Abraham no sabía qué iba a suceder si dejaba todo lo que Dios le estaba pidiendo. Abraham no sabía qué le deparaba en el futuro si obedecía en ir a donde Dios le estaba diciendo. No sabía. Pero Abraham le creyó a Dios. ¿Qué fue lo único que le dijo? Toma tu mujer. Él desobedeció un poquito porque se llevó a un familiar, al primo. Y sabemos lo que sucedió en el camino, porque el mandato de Dios fue, toma a tu mujer. Ya está, no hay más. No le dijo, toma a tus hijos, porque en ese entonces su mujer era estéril. Pero Dios pues se glorificó y hasta un hijo le dio, ¿verdad? Porque le dijo, yo te voy a bendecir con un hijo en medio de la esterilidad de su esposa. Pero Abraham le creyó a Dios. Él no se acomodó a lo humano. Él no dijo, pero Dios, ¿cómo yo voy a dejar todo esto? ¿Y qué me va a pasar allá más adelante? ¿Qué me va a suceder? Y mira, que no pase por tu mente, bueno, pues Abraham tomó a su mujer porque él estaba bien con ella. Eso no lo sabemos. No sabemos si ese matrimonio estaba a punto de derrumbarse a causa de la esterilidad de su esposa o que qué sé yo, o a causa de que quizás estaban teniendo problemas por culpa de los familiares, de las costumbres de ambos. Quizás ambos tenían una forma de vivir que estaba trayendo asperezas en el matrimonio. Y por eso Dios dijo, ahora los dos salen de sus costumbres, salen de sus hábitos, salen de lo que están acostumbrados a vivir, salgan de esto y vayan a donde yo les digo. ¿A dónde voy a ir? Simplemente obedéceme, pero sal de ahí y avanza. Porque todos nosotros queremos, ¿a dónde voy a ir? ¿Y cómo me va a ir ahí? ¿Y qué va a suceder? A ver, ¿a dónde me va a demandar todo esto? ¿Qué va a suceder? Todos queremos saber. Pero Dios no le dijo a Abraham, simplemente le dijo, obedéceme, porque yo te voy a bendecir en gran manera. Nada más no le dijo cómo que iba a pasar. Y si tú lees la historia de Abraham, Abraham cuando salió, vivió determinadas cosas angustiantes. Fíjate que Abraham hasta negó a su esposa por temor a lo que le vayan a hacer, porque dicen que su esposa era bien bonita. Y él la negó y dijo, no, ella no es mi esposa. Pero él, por haber creído a Dios, se hizo amigo de Dios y siguió avanzando. Claro que se tiene que haber arrepentido en su momento, pero lo que yo te voy diciendo es que Abraham vivió ciertas adversidades, ciertos temores, pero Dios estaba ahí con Abraham y con su esposa. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios. Entonces, si volvemos al libro de Gálatas, ya para terminar este tiempo, Gálatas 6 estoy, voy a leer hasta el 14. Entonces, ahí el apóstol Pablo le dijo, ahí tienen el ejemplo de Abraham. Él creyó a Dios y esto le valió que Dios le concediera su amistad. ¿Quieres tener la amistad de Dios? Debes de creerle. Debes de tener fe. Que Dios dice que Él no defraudará a aquellos que creen en Él. Este no es un llamado para que tú desobedezcas la palabra, pero no es tu obediencia a la palabra, sino tu fe. Tu fe. Amén. Versículo 7. Comprendan de una vez que la verdadera descendencia de Abraham son los creyentes. Tú y yo somos descendencias de Abraham. Y la escritura misma, previendo que Dios restablecería en su amistad a todas las naciones mediante la fe, anunció de antemano a Abraham esta buena noticia. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que creen
serán bendecidos junto con el creyente Abraham. Yo quiero que tú ahora rápidamente me abras tu micrófono y tú digas por fe, yo soy de este país y yo tengo fe en Dios. Yo soy de este Yo soy país de y este yo soy país, de este país. yo Yo tengo soy de este fe en país Dios, y yo tengo fe en Dios. Tengo fe en Dios. Yo tengo fe en Dios. tengo fe en Dios. Amén. Edith, ¿en qué país estás? Rápidamente. México. Eudoris, tu país. ¿Eres militar? Estoy en España. Stephanie, tu país. Yo soy de Honduras, Bueno, no pastora. es Honduras. Bueno, no es tu país, es en el país que vives. Estoy en Nueva York ahorita, viviendo. Nueva York. Y Sí. eres de Honduras, vale. Sí, correcto. Ese es el país en que estás, porque la tierra y su plenitud es de Dios. Porque la El tierra país es donde de Dios. estamos Amén. es Amén. donde nos puso Dios. Ivy, Amén. ¿dónde estás? Colombia, ¿no? Ya me acordé ya. Colombia. Celia, Estados Unidos. Nancy, Corpus Christi. Jenny, Colombia. Erika, Colombia. Cirilo, Perú, pastora. Ángela, Colombia, pastora. Que estoy sin voz. vale. Julieta, Guatemala, pastora. Guatemala. Marumón se dice. México, pastora. Maeli, Colombia, Caterín, Colombia, pastora. Estoy en Estados Unidos, pastora. Aura, Venezuela, pastora. Florcita, Chile, pastora. Mari, Mariux, Ecuador. Viviana, Colombia, Claudia, Ana Nieto, Colombia, pastora. Norma, Argentina, pastora. Valeria, también se quedó dormidita o no sabe abrir el micrófono. Giancarlos, Perú, pastora. Rosita, Trinidad en Tobago, pastora. Yander, Venezuela, Chile, no sé. Chile, pastora. vale, pero tu nación es Venezuela. Amén. Venezuela. Amén. Entonces, aquí paro. Entonces, somos las naciones. No es casualidad que todos vosotros estemos aquí reunidos. En el reino de Dios no existen casualidades. Nosotros ya vivimos por propósitos, no por suerte, no por casualidad, no por obra del destino. A nosotros no nos depara nada el destino, a nosotros nos depara un destino, los propósitos de Dios. Y somos las naciones. Entonces, esta palabra es para ti. No digas, yo ya hice de todo hice. Me he esforzado, he hecho de todo, he obedecido la palabra, he sido respetuosa con mi esposo. Pastora, estoy amando a mi esposa como Dios me lo pide. Yo he hecho de todo, de todo. Sin embargo, no es por el cumplimiento de la ley, sino por la fe.
Pastora, ¿no era por las rosas que yo le daba a mi esposa? Pastora, ¿no era por las comidas calientitas que yo le daba a mi esposo, muestra de mi humildad? Es por la fe. Por eso aquí el apóstol Pablo dijo, y la escritura misma, previendo, o sea, de antemano, porque ya sabía cómo iban a actuar algunos, previendo, dice, que Dios restablecería su amistad a todas las naciones mediante la fe. Anunció de antemano a Abraham esta buena noticia. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que creen serán bendecidos junto con él al creyente Abraham. Y todos vosotros han dicho, yo creo. Y mantente en esa posición. Versículo 10 al 14. Por el contrario, cuando viven pendientes de cumplir la ley, están bajo el peso de una maldición. Así lo dice la Escritura. Maldito sea quien no cumpla constantemente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y es evidente que por cumplir la ley, que es la palabra de Dios, nadie será restablecido por Dios en su amistad, ya que también dice la Escritura, aquel a quien Dios restablece en su amistad por medio de la fe, alcanzará la vida. Pero la ley no se nutre de la fe. O sea, la palabra de Dios no se nutre de la fe, sino que quien cumpla estos preceptos, por ello va a vivir. Cada quien cumpla la palabra de Dios, por ella vivirá. Pero fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldito en la cruz. Pues dice la Escritura, maldito sea todo el que muera colgado de un madero. La bendición de Abraham alcanzará así, por medio de Cristo Jesús, a todas las naciones. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? Fue amigo de Dios y fue bendecido en gran manera por su fe. Yo les acabo de decir que Abraham vivía por la palabra de Dios, pero a veces se equivocaba. Se equivocaba. Pero Dios sabía que Abraham, en medio de lo que se equivocó, él le creyó. Él cogió a su esposa. Él salió a un lugar, a un destino, a una tierra que ni siquiera él sabía ni a dónde iba a llegar. Y a pesar de los errores que cometió Abraham, Dios sabía que Abraham le creyó y no lo iba a dejar en medio del camino, del proceso que decidió vivir con Dios. Por eso dice, la bendición de Abraham se alcanzará así, por medio de Cristo Jesús, a todas las naciones. Y nosotros recibiremos mediante la fe el Espíritu prometido. El Espíritu que siempre nos va a estar hablando, mostrando señales, prodigios, esos sueños que tú recibes donde el Espíritu de Dios te va guiando. Esas vocecitas, esos susurros que vienen a ti, que va conforme a lo que Dios te fue prometiendo. Cada señal, cada prodigio, ese susurro que te hace recordar lo que Dios te dijo en medio de esos gritos que vienen a tu mente. Nada está sucediendo, nada está pasando, nada está cambiando y viene el susurro. ¿Y lo que Dios te dijo? ¿Y lo que Dios te habló? Háganle caso a la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Y no se queden en este camino, habiendo comenzado bien por su fe, ahora comiencen a creer en lo humano.
y comiencen a creer en lo humano, en lo humano, en lo humano, en lo que están viendo. No terminen engatusados. El apóstol Pablo le dijo, ¿quién los ha engatusado? ¿Quién? Y esa palabra de verdad que remeció mucho mi espíritu, porque nosotros podemos ser engatusados por un demonio. Por un demonio nos puede engatusar y engañar para que comencemos a creer en las cosas humanas, en los que hacen los humanos, y no por la fe de lo que ya Dios nos ha venido anunciando. ¿A cuántos Dios, en medio de lo que estás viviendo, les ha dicho claramente, tú terminarás de la mano de tu esposa y de tu esposo llenos de amor? ¿A cuántos les ha mostrado? ¿A cuántos les ha dicho, deja esos consejos humanos, tu hábito en cómo solucionabas, deja esas costumbres, deja tus propias salidas, solamente créeme? Si hoy el Señor te ha hablado, tú levanta tu mano en esta hora y dile, Señor, perdóname. Perdóname. Y hoy las gracias porque me engatusó ese inmundo Satanás. Me engatusó, Señor. Me hizo desobedecerte. Me hizo sentirme mal cuando te obedecí. Pero hoy en el nombre de Jesús, yo decido creerte. Y hoy vuelvo en mi amistad contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí nuestro mensaje y ahora vamos a entrar al tiempo de clamor. Amén.